Creo que a partir de 2025 voy a hacer este tipo de vídeos, más que nada por descargar un poquito los análisis que, en mi opinión, quizás a veces se hagan un poco largo, aunque no innecesariamente, o sea, se hacen largos porque tengo mucho que explicar. Bien, hoy os voy a hablar de las cámaras de este Vivo X200 Pro. Un teléfono que he comprado en una tienda que no patrocina este vídeo, tampoco la marca, que es Vivo, pero como siempre os voy a dejar un enlace de compra en la descripción. Es Trading Shenzhen. Si queréis comprarlo ahí, bueno, os dejo ese enlace afiliado. Esto es que a ti no te cuesta un extra alguno y yo puedo financiar futuras compras tanto en esta como en otras tiendas de smartphones que de otra manera, si no los comprara, pues no los podría analizar. Y dicho lo cual, ahora sí, vamos con las cámaras de este Vivo X200 Pro. Evidentemente necesitamos conocer estas herramientas, estas cámaras, así que, bueno, os voy a poner en pantalla algunos datos. Si quieres saltarte esto y quieres ir directamente a los resultados, como siempre tienes un índice temporal, pínchalo y vas al apartado que te apetezca, pero te recomiendo que leas y entiendas este contexto. Me voy a poner un poco técnico, pero tampoco demasiado. Tenemos tres cámaras traseras y una frontal. Esta es una ISOCELL KD1 de 32 megapíxeles. Os he puesto datos muy diversos, también el tamaño del sensor, que cada vez pues cobra como más importancia. Bueno, tenemos dos cámaras de 50 megapíxeles en cuanto a la principal, firmada por Sony, una LEED 818, y la ultra gran angular, que es una ISOCELL, que es Samsung, JN1. La diferente, vamos a decir, es la telemacro, es decir, tiene funciones de teleobjetivo, 3.7 aumentos, pero también, gracias a eso, de un macro bastante especial. Es una ISOCELL HP9 de 200 megapíxeles, una cámara que, pese a que se ocupa del zoom óptico, tiene unas dimensiones un poquito más grandes de lo que estamos habituados en este tipo de sensores. Grabación de vídeo hasta 8K 30 fotogramas por segundo, pero podemos también grabar HDR Dolby Vision 4K 30, 60, 120 fotogramas por segundo, y tenemos una calibración y lentes de 6. Pero antes de ver ciertos ejemplos, vamos a conocer la aplicación de cámara, que es bastante normal, completa, funcional, repleta de opciones, pero no es demasiado complicada. Al menos con Origin OS, recuerda que al ser la versión china no trae FunTouch OS, bueno, pues nos permite grabar vídeo logarítmico, perfil log. Básicamente es un vídeo crudo que luego tienes que revelar, vamos a decir. Es un perfil de imagen para tomar tú las decisiones de cómo se verá, tras tratarlo en edición, evidentemente. Así puedes aprovechar todo el rango dinámico. Hay opciones chulas como escoger la distancia focal en la que inicia la cámara principal y, en definitiva, no es la mejor aplicación de cámara, pero sí es de las mejores y, desde luego, tienes absolutamente todo lo necesario a tu disposición para exprimir todos y cada uno de los sensores. Pero dejémonos de tanta charla. Vamos con los ejemplos. La cámara frontal es probablemente la cámara más flojilla de todo el apartado fotográfico, y no me malentiendas o malinterpretes, no es una mala cámara. En primer lugar, os pongo un pequeño clip. Bien, pues este es el rango, lo que es el angular de la cámara frontal, así también escucháis un poco pues qué tal los micrófonos y demás. Luego tiene, como muchos teléfonos del grupo BBK, un modo de ultra estabilización, pero eso sí, baja la resolución a 1080, 30 fotogramas por segundo. En este caso estoy grabando el vídeo en 4K. Siguiendo con fotografías, me gustaría y creo que es necesario un poco más de detalle, pero sobre todo un recorte más acertado. Si os fijáis en mi flequillo, en el pelo, pues se hace un poco de lío, ¿eh? Es curioso, pero esto con los smartphones chinos, no siempre, pero casi siempre, pinchan en ese apartado, ¿no? Digamos que saltar mi flequillo es un poco complicado. Señores, hay que ponerse un poquito las pilas, pero bueno, los resultados son correctos, pero yo, no sé, llámame demasiado exigente, pero siempre quiero un poquito más. Una de las cosas que más me gusta de este teléfono es su grabación de vídeo, que no es la mejor, pero casi. Es que no quiero decirlo porque el salto que ha dado respecto a generaciones anteriores es bastante importante. Sobre todo, a mí lo que me gusta de la grabación de vídeo de este Vivo X200 Pro es el tema
de cómo graba el sonido, lo hace muy bien, hasta el punto de poneos unos auriculares para ver algún que otro clip que os ponga. Por ejemplo, estás en la calle y si un coche frena, se escucha perfectamente de dónde viene, como que lo indica, ¿no? Está bastante bien y creo que con una pequeña demostración lo vais a entender. La grabación de vídeo, como digo, tiene todos mis respetos, incluso de noche, donde la mayoría flaquean, él también, pero mantiene el tipo y nos ofrece un resultado equilibrado. He grabado cantidad y cantidad de clips, unos más largos, otros más cortos, algunos en 8K, otros en 4K, bueno, el 95% de ellos está en 4K. Y creo que incluso usando el zoom óptico estamos ante algo realmente bueno, de verdadero smartphone premium, con un tándem junto a los micrófonos que convence. Al menos a mí me ha convencido. También es cierto que esto es algo que sorprende, pero no mucho, porque si has seguido la evolución de Vivo, viene dando ya avisos, yo diría que desde el X90 Pro, incluso desde el X80 Pro. El enfoque, detalle, interpretación de color, contraste, rango dinámico. Solo en algún clip he notado que cuando estamos en una escena ligerísimamente más oscura, las zonas más iluminadas, esto lo estás viendo ahora, pueden quemarse un poco, pero desde luego es hilar un poquito fino. Y nos he mostrado más clips por donde suelo, con audio quiero decir, caminar, porque aquí han puesto un sistema de altavoces por Navidad que hace que resuene por todo el centro villancicos, que además es que se repiten una barbaridad, creo que son 6 o 7 villancicos solo. Bueno, si dejo mucho rato esto, salta el copyright, no me deja monetizar el vídeo, pero suena más o menos así. A ver si sabéis decirme de qué villancico se trata. Pasamos ahora a la fotografía nocturna, que creo que os va a gustar. Tengo 250.000 ejemplos. Bueno, quizás un poquito menos. Pero es una pasada, sobre todo por un detalle, el no querer hacer de la noche día. Aunque si quieres, evidentemente, pues podrías hacerlo. Es bastante equilibrado en las decisiones usando el modo dedicado que se llama paisajes, creo recordar, pero que el smartphone activa también automáticamente. Da igual que uses el gran angular, la principal, incluso en ciertas condiciones, ojo con esto, el zoom óptico. Es salvaje lo que vamos a obtener, eso sí, no es 100% perfecto. Si fuerzas un poco la máquina para obtener un resultado que sea más agresivo eliminando el ruido, lo que obtendrás a cambio es que quizás queme alguna zona muy iluminada. Bueno, a cambio puedes ver las estrellas, por ejemplo. Y no es menos cierto que en alguna zona se aprecia cierto aspecto acuarelado, si me permitís la expresión, pero aplicando zoom. La cámara principal me parece extremadamente sólida en situaciones muy adversas. Y lo que más me gusta, es una constante en este vídeo, ya lo estás viendo, es que, lo dije además en el análisis, quiero recordar, que los resultados que obtienes son casi calcados independientemente de la cámara que utilices, o sea que hay una cierta sintonía entre ellas. Y esto incluso en la gama alta, hay smartphones, hay modelos que no lo hacen del todo bien. A veces lo que obtienes son resultados en cuanto al color, el balance de blancos muy diferentes. Aquí, sin embargo, simplemente parece que hayas cogido una foto con mucha resolución y hayas ido haciendo poco a poco zoom, lo cual me parece una maravilla. Hay dos maneras de hacer una fotografía macro, es decir, acercar algo muchísimo con un smartphone. Con una cámara dedicada, que suelen ser de baja resolución y con resultados malísimos, solo que yo denomino cámaras pegote. O puedes utilizar una de las cámaras que ya tiene para obtener una fotografía en modo macro. Normalmente se utiliza el ultra gran angular, con resultados que no están mal, pero podrían ser un poquito mejor. Y la solución perfecta, en mi opinión, y creo que cuando lo veáis vais a estar convencidos de ello también, vais a compartir mi opinión, con la cámara
teleobjetivo, con la periscopio, con la telefoto, como lo queráis llamar. Esta cámara, como es ya habitual, incorpora un prisma para redirigir la luz. Esto evidentemente tiene ventajas y desventajas, pero no nos vamos a extender mucho. Vivo ha usado un sensor Samsung de última generación de 200 megapíxeles para que podamos tener un buen zoom óptico, incluso un zoom híbrido o digital. Necesitamos mucha resolución, ¿vale? Tiene mucho más sentido tener esta resolución en una cámara de este tipo y no en la cámara principal. Los resultados hablan por sí mismos y esto es algo que prácticamente ningún teléfono ha explotado de tal manera. Ojo, que el Vivo X200 Pro no es el primero que hace esto, que no es el único en su especie, pero casi. El nivel de detalle es tan elevado que casi parece que estemos usando una cámara profesional. Si pasamos al zoom propiamente dicho, ya sin opción de macro, wow, incluso de noche, como te dije, los resultados, las fotografías son de una calidad que me ha parecido un insulto comparar con otros rivales. Creo que es mejor esperar a 2025, cuando llegue el Vivo X200 Pro global, y veremos si hay comparativa con, no sé, lo mejor de Samsung, lo mejor de Apple, lo mejor de OnePlus, quizás también lo mejor de Xiaomi. Viene un 2025 bastante jugosito. El ultra gran angular, incluso en la mayoría de teléfonos de gama alta, suele ser la cámara de lo que son las cámaras traseras, que tiende a flojear un poquito más. Aunque aquí, en este X200 Pro, quizás no tanto. Quiero decir, estirar los laterales, sí, esto es evidente. De hecho, en interiores no te recomiendo usarlo. ¿Hay ligeramente menos detalle? Pues sí, pero la verdad es de lo mejorcito que puedes tener en las manos ahora mismo. Eso sí, tengo que decir que si hubiesen apostado por un sensor Sony IMX858, en mi opinión, podría haberle dado, no sé, un resultado un poco mejor. Pero estoy bastante satisfecho con las fotografías que he hecho, sobre todo con una buena luz. Lo que vas a ver es algo que seguramente te convenza. Para finalizar, preparaos porque viene la guinda del pastel, o más bien todo el pastel en sí. Vamos a hablar de la cámara principal. Pese a que todas las imágenes que os voy a poner ahora están hechas con la cámara principal, también por dar un poco de contexto, un poco más de vidilla a este apartado, lo voy a acompañar con fotografías con el resto de sensores, más que nada porque he hecho a veces muchas series de fotografía, entonces poner solo salteadas estas fotos con la cámara principal puede quedar un poco raro. Sony LIT818, qué barbaridad de sensor. Curiosamente, Vivo en esta ocasión no ha apostado por cámaras o sensores, mejor dicho, de 1 pulgada. Precios, requerimientos energéticos, resultado general o una nueva generación de sensores que lo hacen increíble en un espacio pues un poquito menor. Los resultados, ya lo ves, son vívidos, a veces es cierto que un poquito exagerado, pero me gusta, y sobre todo con un detalle descomunal. No suelo prestar, lo digo de corazón, demasiada atención a todo lo que se diga bueno o malo de un teléfono antes de hacer mi análisis. Se ha dicho que a nivel detalle no es del todo bueno y lo desmiento categóricamente, es más, esto comparado con otros lanzamientos de Vivo. El nivel es muy alto, tanto que sin lugar a dudas lo colocan como el rival a batir en 2025. El resto va a tener que hacer grandes esfuerzos. Es que, a ver, mira esto, de verdad, a mí me parece alucinante lograr un resultado así con un teléfono, con algo que te puedes meter en el bolsillo. Vale que sí, es un poco grande, y el sensor, y lo que es el módulo de cámaras es un poco titánico, pero una buena cámara siempre va a estar por delante de lo que es un teléfono, pero para aquellos que no se lo puedan permitir o quieran algo sólido que les quepa en el bolsillo, ojito. Y qué decir del retrato, que ya sabéis lo difícil que es fotografiar a un chihuahua en invierno. Así que, puestos a hacer un resumen de lo que supone este smartphone, es que ahora entiendo que vaya a existir una versión global, que hayan dicho, oye, llevamos ya un par de años que no lanzamos nada a nivel global y creo que con ese teléfono tenemos que hacerlo sí o sí. No va a vender más que un iPhone de turno, no va a vender más que un Samsung de turno, y veremos si vende más que un Pixel de turno, pero ya todos sabéis que si hay un rey en fotografía ahora mismo, no es ninguno de estos tres, al menos en mi opinión. Así que no sé qué opinas tú, creo que los fabricantes chinos lo están haciendo genial. Xiaomi, Realme, en su contexto de teléfonos quizás un poquito más baratos, también por qué no decirlo OnePlus, Oppo, Vivo, lo están haciendo increíble, y creo que las demás se tienen que poner, no un poco, bastante las pilas. Así que bueno, este es el review, el DLC del análisis.
esta es mi visión de lo que son las cámaras del Vivo X200 Pro. Tenéis enlace de compra en la descripción, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos próximamente. ¡Chao!